Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa, La Costumbre, Agenda Económica a las 10 de la mañana de este domingo por RNN, Canal 27. Luis Manuel Piantini Muni, un servidor Ezequiel Molina Lizardo, estarán compartiendo desde plataforma Zoom con Roberto Argüello en la ciudad de Miami. Buenos días, Roberto. Buenos días, Luis Manuel. Bueno, muy buenos días, Ezequiel, Roberto. Buenos días allá en Miami. Buenos días, pueblo dominicano. Hoy, Día del Señor, que Dios me lo bendiga mucho. Ya estamos en febrero, se va rápido el año. Pero bueno, así tenemos. Ya falta poco para Navidad. Ya, estamos casi bailando. Falta poco para Navidad. Roberto, buenos días. Señor Biden. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Y qué tal, Luis Manuel? Buenos días a todos que nos están escuchando en este programa. Aquí tengo mi anteojo del presidente Biden. Buenos días, señor Biden. Tú estás cayendo porque ese hombre casi está en el suelo. Queremos empezar con usted, señor Biden, para hablar de un poco de la economía mundial, los casos que están pasando recientemente. Bueno, mira, me puse los anteojos para que quede claro que yo siempre he tenido el Ray-Ban y que él se me copió mis anteojos. Ezequiel y Luis Manuel, les cuento, hay varias cosas bien interesantes pasando. Primero, estos últimos 10 días han sido días bien intensos en El Salvador porque El Salvador necesita alrededor de 1.2 billones de dólares obligaciones que tiene que pagar y entonces necesita prestar ese dinero del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y el Fondo Monetario le dijo, si usted no quita el Bitcoin como parte de la reserva de su país, nosotros no le vamos a dar un centavo. Y eso ha incendiado al gobierno de El Salvador contra el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Otra gran noticia es de que parece que Facebook, a pesar de que tuvo utilidades este año de un 40% más que el año pasado, lo cierto es que dejó de crecer. Y entonces una acción aquí en Estados Unidos se refleja el precio de acción, no solamente lo que gana la compañía, sino en el crecimiento que pueda tener. Y como Facebook dejó de crecer, y primordialmente dejó de crecer en Latinoamérica, el precio hoy se desplomó, la acción, y perdió 250 billones de dólares en la capitalización de Facebook, cosa pues que es una cosa muy seria. Lo otro que es una gran noticia es de que han votado al presidente de CNN, Zucker, porque aparentemente tuvo una relación con su segundo aborto y eso pues es prohibido. Entonces, con esas tres noticias, también está el tema de la inflación, que sigue muy fuerte. Indudablemente la inflación va a golpear enormemente al presidente Biden y sus aliados, los demócratas, en estas elecciones. Y lo más interesante del caso, y que Luis Manuel ha estado hablando de que cuando el presidente del Banco Central de Estados Unidos decía que la inflación era transitoria y no permanente, resulta que la inflación ahora es permanente. Pero hoy, hablando a un doctor en negocio, que es el doctor Marvin Díaz Lacayo, me dijo que la única explicación que él tiene con el comentario que hizo el presidente del Banco Central con el tema de que la inflación es transitoria, es que él utilizó esa palabra para volver a ser nominado presidente del Banco Central. Les recuerdo que los presidentes de los bancos centrales son electos cada 6 años y le tocaba en este año al señor presidente del Banco Central ser reelegido por el presidente Biden, y entonces él jugó política para ser reelecto. Pero lo que pasa es que ahora que ya es reelecto, entonces ahora va a cambiar de posición y ahora comienza la subida de intereses. En Costa Rica va a haber elecciones. ¿Qué anda por Costa Rica? En Costa Rica hay un amigo mío que es José María Figueres, que está liderando, pero hay otra serie de candidatos. Hay 2 o 3 de ellos, y en Costa Rica hay una segunda vuelta, porque ahí es el 50+1. Así es que ahí todavía el pronóstico es reservado. Okay. Bueno,
Mira, Roberto, en el caso de El Salvador, yo tengo una teoría que se me está clarificando cada vez más, que la toma de decisión de Bukele por escoger el Bitcoin también como moneda de uso corriente para los pagos dentro del país y fuera del país, es evitar lo que el Occidente está tratando de hacerle a Rusia en términos de represión financiera si Rusia invade a Ucrania. Y fue lo que le hizo los Estados Unidos a Panamá en el 89, cuando el problema aquel con el general Noriega. Noriega. Bueno, primero Noriega. fue No, pues que fue cuando Noriega. fue la invasión, Sí. que le cortó el agua y la luz y tuvieron que pagar con cheques allá. No tenían dólares, ¿no? Entonces, Bukele, desde un principio, con Rusia es la decisión que ha salido públicamente, aunque no por parte de los organismos internacionales, no por parte de los gobiernos occidentales, de que tomarían una represión contra Rusia, cortando el sistema SWIFT, que es la red de pago a nivel internacional que hay entre bancos, ¿no? Entonces, si sacan a Rusia de ahí, Rusia prácticamente se queda aislada completamente del sistema financiero de pago a nivel internacional. Y eso es un lío grande. Entonces, Bukele, me supongo yo que oliéndose ese tipo de situaciones que hay, se ha querido alejar un poco de la gran dependencia que tiene del dólar, la economía salvadoreña, y refugiarse cada vez más en el Bitcoin. Si los americanos y los países occidentales cometen el gran error, ¿no? de que Rusia sea sacada del SWIFT, que es la red de pago a nivel internacional, van a llevar a muchos países a darle fortaleza al Bitcoin, comenzándolo a utilizar como moneda de uso de pagos, para irse liberando de cualquier represión que se tome con su medio de pago, que básicamente es el dólar americano, que representa más del 60% del medio de pago a nivel mundial. Pero realmente, Luis Manuel, que para mí sería un gran error que usen el Bitcoin. Yo sé que lo usan para lo que es una alternativa no penalizada, si se quiere, porque El Salvador tiene el dólar, no puede usar otra moneda que no sea el dólar. Usa el Bitcoin, que es un asunto que no tiene ningún usa control. los dos, sí, como medio de pago. Pero realmente su moneda de circulación es el dólar. Para él poder, él de no puede circulación cambiar. de uso Eso, diario. eso es su pero a moneda nivel oficial. de pago es el Bitcoin también. Está bien, pero usa el Bitcoin De porque red, no puede en la poner red. otra moneda de circulación internacional. Entonces, el Bitcoin es una moneda virtual. Ahora, creo que es un gran error usar el Bitcoin. O sea, es un gran error de él. Para mí, que el FMI no debería estar chantajeándolo con eso. Que dejen que lo haga, que dejen que compre muchísimo Bitcoin, que al final lo que va a perder muchísimo dinero. Bueno, Y ya eso lo va está a tumbar. perdiendo 20 millones de dólares. Eso lo toma más rápido. Dejar que él use el Bitcoin 20 o lo tumba 200, más rápido que no usar. 20 o 200 millones de dólares vi recientemente en una publicación de que era lo que estaba perdiendo. 34 perdió. 34 fue. millones de 34. dólares perdió. Y no tiene dinero. El Salvador. Exacto. Lo que pasa, Emanuel, es de que no puedes comparar Rusia con El Salvador. El 80% de las exportaciones de El Salvador son a Estados Unidos. Sí. La cantidad de remesas que van a El Salvador como porcentaje de su Producto Nacional Bruto es mucho mayor que el que recibe República Dominicana. No, recibió 5 mil millones de dólares de remesa en el año 2021 y Dominicana Exacto. recibió 10.400. Pero ya lo están haciendo con bitcoins. No, pero espérate, déjame que te explique. El Salvador... Escúchame, Roberto. Lo que pasa es que la remesa en El Salvador influye más en el porcentualmente en el Producto Interno Bruto que acá. Porque es más pequeño. Porque es más pequeño. Y su economía necesita más la remesa en materia porcentual que nosotros. Pero realmente recibieron 5 mil millones de dólares. Eso es correcto. Y lo que pasa, para que entendamos las consideraciones, es que aquí en los Estados Unidos los reguladores le van a poner la pistola al sistema bancario y va a ser bien difícil poder hacer pagos de Bitcoin a Bitcoin. Cada vez lo ponen más difícil. Claro.
¿verdad? Y no solo. Hace como un año, un amigo mío me dijo que se iba a meter en Bitcoin. Y le dije, no te metas. Se metió. ¿Qué pasó? Hace 3 meses le cayó el fisco y le cayó el FBI. Y le revisaron todo. Le desbarataron la oficina. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sospechaban que estaba haciendo algo malo. Afortunadamente, mi amigo no estaba haciendo nada malo. Lo que estaba es cambiando, comprando y vendiendo Bitcoin, pero le cayeron encima. Entonces, las autoridades de los Estados Unidos van detrás de esta gente que está en el Bitcoin. La gran mayoría de las personas que envían su remesa no utilizan el Bitcoin. Las grandes empresas remesadoras no están usando Bitcoin. Las exportaciones de El Salvador a Estados Unidos, si tú vienes y tú tienes un suplidor y tú le dices al suplidor, te voy a pagar en Bitcoin, te van a decir, muchas gracias, no te voy a enviar un solo material. ¿Verdad? Entonces esto es una cosa muy complicada. Yo entendería el tema de Rusia, porque Rusia, a pesar de que es una economía mucho más grande que la de El Salvador, Pero y tiene gas. no se compara. Y no se compara. En el caso específico de China, China dijo 0 Bitcoin, ¿verdad? Y a la gente que está utilizando en Bitcoin están saliendo en espantadas y los chinos van a meter preso a todos los que están minando en Bitcoin, ya lo dijeron. Pero ellos tienen una moneda Sí, virtual. pero ellos China tienen tiene una su moneda virtual también, que ya la están desarrollando. Sí. Bueno, pero esa es una moneda china, eso no es ni Bitcoin. Bueno, pero es una moneda virtual. Pero la ¿entiendes? tienen. Eso es para que los chinos no se vayan para Bitcoin, se vayan para la de ellos mismos. Sí, y eso es lo que va a pasar Como también. Alibaba, como Pero Alibaba. lo que te digo, yo no estoy elogiando el Bitcoin porque yo sé cuántas debilidades tiene. Lo que te digo es que los americanos están forzando mucho con la jugada, tomando represiones con los sistemas de pago y con la parte del comercio. Por eso es que cuando me hablen de la Organización Mundial de Comercio, yo dije, bueno, yo salí a tiempo de ahí. Porque le han puesto un organismo prácticamente inoperante sí. por las restricciones a nivel comercial que hay a nivel mundial ya. Claro. Todos los pleitos son con el comercio que se cogen. Pero yo fuera el FMI y yo dejara que El Salvador siga con su Bitcoin, porque si ellos quieren salir de Bukele, esa es la mejor manera. A No, Bukele... te recuerdo, Ezequiel, que el Fondo Monetario, donde participa China y está Rusia y están los Estados Unidos. Bueno, ellos son dueños de ahí también. Sí, pero responde más por los Estados Unidos que por cualquier otro país. No son políticos. Ahí el tema es que el Fondo Monetario, quien es el que tiene el dinero, ellos van a exigir ciertas reglas, y yo estoy seguro de que si no le hacen caso, el Fondo Monetario no le va a prestar la plata que necesita el gobierno de Bukele para refinanciar su deuda en 12 meses. En eso estamos de acuerdo. Lo que yo estoy de acuerdo en que pongan una condición. No te presto si sigue con Bitcoin. No, viejo, no le prestes porque tú entiendes que es un país que está cogiendo muchos riesgos financieros. Exacto, un riesgo. Es simple. O sea, mira, pero eso es un riesgo cambiario. No le prestes por los riesgos, pero no lo digas específicamente que no te presto porque tú sigues con Bitcoin. Olvídate de Bitcoin. Simplemente califícalo y si tú ves que los riesgos aumentaron, pues no se lo prestes. Ya eso es todo. Bueno, ese es el debate que existe en estos momentos, ¿verdad? Por supuesto que yo tengo muchos amigos de que están muy invertidos en Bitcoin y creen muchísimo en Bitcoin y están apoyando al presidente Bukele. Yo lo único que te estoy haciendo es un pequeño análisis de la situación que se está viviendo en estos momentos, el enfrentamiento entre el gobierno del presidente Bukele y el Fondo Monetario. Hablando de Ucrania y de esta persona que tengo entendido que hace ya unos días tuvo un problema, o sea, Estados Unidos como que eliminó un jefe de ISIS. Bueno, el día de hoy los comandos de Estados Unidos se metieron en Siria y hubo un ataque donde hubieron 13 muertos, mataron a una persona que se llama Abu Ibrahim al-Hachemi, que aparentemente era el jefe de ISIS. Se metieron unos comandos, iban en helicóptero, no solo. Fue el presidente Biden, tuvo una conferencia de prensa donde anunció que habían matado a este terrorista, como dijo Biden, ¿verdad? Y los Estados Unidos no perdió un solo hombre, pero tuvieron que destruir uno de los helicópteros que aparentemente tuvo un mal funcionamiento y lo tuvieron que explotar para que de esa forma la tecnología norteamericana no cayera en manos de personas que no son amigos de Estados Unidos.
Bueno, lo que pasa es que los rusos tienen ocupado a Siria y seguramente en ese ataque de los Estados Unidos a los terroristas dentro de Siria habrán estado en comunicación con los rusos también, que tienen ocupado gran parte del territorio. Digo Sí, yo. Aparentemente fue un súper ataque, súper bien estructurado en la noche, ¿verdad? Donde mataron pues al jefe de ISIS en todo el mundo. Aparentemente fue una gran victoria para los Estados Unidos. Bueno, Ucrania. En Ucrania la situación es bastante compleja. Por un lado, se han intercambiado cartas, Rusia como Estados Unidos. Los rusos están diciendo de que los Estados Unidos están colaborando con la NATO para que se vaya acercando la frontera de NATO hacia Rusia y que eso puede fomentar un ataque a Rusia. Por el otro lado, los rusos dicen que en Ucrania el 40% de la población es de Ucrania. Te recuerdo, y creo que la vez pasada te lo dije en el programa pasado, de la semana pasada, la mayoría de los cohetes nucleares que tenía la Unión Soviética apuntando hacia Europa y hacia Estados Unidos estaban en Ucrania. El 40% de la población de Ucrania es rusa. Y entonces eso crea una serie de debates. El presidente de Ucrania, interesantemente, ha estado diciendo de que los Estados Unidos está exagerando lo que está sucediendo en Ucrania y está pidiendo a la población que tengan calma. El presidente de Ucrania. El presidente de Ucrania. El presidente de Ucrania está diciendo que los Estados Unidos está exagerando la situación del país. Interesante. ¿Verdad? No, es interesante. Yo me imagino que él anda buscando la forma que no haya guerra. De que haya una bajadera con Rusia. Por el asunto también del trasvase del petróleo a través de su territorio. Eso es correcto. Del gas. Y del gas. No solo los alemanes, que son la potencia de NATO, están calladitos porque existe un oleoconducto que viene desde Rusia y que llega hasta Alemania, que si los rusos apagan el gas, los alemanes se mueren de frío en el invierno. Que a propósito, está muy frío. Sí, está muy frío. Bueno, vamos a la siguiente pausa comercial. Continuamos en Agenda Económica. Luis Manuel Piantini, un servidor Ezequiel Molina Lizardo, compartiendo con Roberto Argüello desde Miami por plataforma Zoom. Cuando Roberto tiene muchos temas importantes, porque los temas de Roberto son internacionales que rebotan a la economía mundial y nacional, tratamos de darle un poco de prioridad a él. Y tenemos dos temas contigo, Roberto. Honduras y el otro que tú tienes apuntado ahí, que te dije en la pausa. Así que queremos que tú lo desarrolles. Bueno, comencemos con Honduras. Okay. Las consideraciones para que se entiendan es de que en los últimos 8 años el presidente Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras. Los primeros 4 años fueron buenos años, pero luego él vino y hizo una jugada donde él votó a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, puso a jueces allegados a él, y estos jueces dictaminaron de que él podía reelegirse. Y lo cierto es que se reeligió. Él iba perdiendo las elecciones hace 4 años. Se apagaron las luces 24 horas. El Consejo Supremo Electoral, de pronto, cuando encendieron las luces, él había ganado. Entonces fueron unas elecciones muy discutidas en la cual el presidente Trump reconoció al presidente Hernández y con eso se ocultó este fraude electoral que hubo en Honduras. Lamentablemente, en los últimos 4 años, cierto o no es cierto, el presidente Hernández ha sido acusado de narcotraficante. Su hermano está preso en los Estados Unidos. El hijo del expresidente Lobo, quien estuvo antes del presidente Hernández, está preso en Estados Unidos. Y entonces vino la señora Castro de Zelaya
esposa del presidente Zelaya, a quien los militares habían sacado hace 12 años en Piano. Este hombre volvió a Honduras, formó un partido que se llama Libre, y lo cierto es que con su esposa, ella sacó el 54% del voto, donde los hondureños salieron a votar de una forma aplastante. ¿Qué pasa? Que en estos momentos Estados Unidos ve una excelente oportunidad de apoyar a la presidenta Castro de Zelaya, ¿verdad? Porque en Honduras, El Salvador y Guatemala es la razón por la cual están huyendo miles de personas hacia Estados Unidos, lo cual está creando un caos en la frontera de Estados Unidos. Ante eso, la semana pasada la vicepresidenta Harris fue a la toma de posesión de la señora Castro, también fue la vicepresidenta de República Dominicana, que fue muy bien recibida. Y entonces, al día de hoy, una semana después que la señora Castro de Zelaya toma el poder, los Estados Unidos está viendo cómo apoya de inmediato a la presidenta de Honduras en renegociar su deuda, porque el país lo dejaron totalmente quebrado. Y es una forma que la administración Biden puede ayudar al gobierno de Honduras sin necesariamente ir al Congreso y Senado de Estados Unidos a pedir nuevos fondos. Lo último, Ezequiel, es que el día de hoy el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el poderoso senador Bob Menéndez, muy amigo de República Dominicana, mandó una carta de 4 páginas al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro diciendo de que los Estados Unidos de inmediato deben de acusar al expresidente Hernández por narcotraficante y que lo deben de extraditar a Estados Unidos. Eso es lo último que está sucediendo en Honduras. Bueno, háblame de Nicaragua, Roberto, que cerraron 5 universidades. En Nicaragua, como te dije, es una situación muy compleja. Tenemos a un presidente que ha estado ahí por muchísimos años en una elección muy cuestionada, donde hay alrededor de 200 presos políticos, donde te dije que hay muchos amigos míos. Y el día de ayer, el gobierno de Nicaragua cerró múltiples universidades donde les quitó la personería jurídica, ¿verdad? Por motivos inexplicables. Lo cierto es que la situación de Nicaragua es una situación muy triste. Está bien, pero según Roberto, tú has podido analizar cuál es el sentido, o sea, cuál es la estrategia para cerrar 5 universidades de un gobierno que se supone que debe ser contrario. O sea, en vez de cerrar 5, crea 5 más. Desarrolla académicamente tu pueblo para que pueda tener un mejor futuro. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tú entiendes que puede tener Ortega? Yo tengo mi versión, me gustaría escuchar la tuya. Es bien sencillo y te lo voy a hablar en parábola, porque vuelvo a repetirte que cualquier cosa que yo diga puede reflejar en personas, amigos míos que están en las cárceles de Nicaragua de una forma muy injusta. El tema es de que cuando hay este tipo de personas en el poder, si tú no lo estás apoyando, sencillamente si te quedas callado, significa que estás en contra de él. Y entonces yo me imagino que él tiene una estrategia de neutralizar a la mayoría de las personas que están en contra de él. Y una de esas es cerrar estos centros universitarios, porque la rebelión que hubo contra él en abril del año 2018 fue generado en varias de esas universidades. Así es que me imagino yo que esta es una jugada política, Ezequiel. Yeah. Esa es la única explicación que te puedo dar. Ok, mira, yo voy a mi versión. Cuando se entendía, vuelvo y digo, cuando se entendía que la UAS era, si se quiere, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, era, si se quiere, el nido donde surgían los intelectuales que podrían llegar a ser contrarios al régimen de Balaguer. Balaguer, si se quiere, no le daba todos los recursos que necesitaba la universidad. Eso se vendió así y hasta se puede entender que sí. Entonces yo creo que algunos regímenes que a veces se exageran, como el de Ortega, que es un régimen socialista, si se quiere, radical, tal vez estas universidades, independientes en términos políticos, pero para él podría ser que entendiera que eran focos de crear una clase intelectual que pueda crear una línea dura en términos académicos, en términos fuertes, para que en el futuro pueda él caer más rápido. Parece que
por ahí fue, o sea, fue un asunto totalmente político, como tú dices. Creo que es un error de Ortega, porque Ortega tiene ya 75 años. ¿Hasta dónde querrá o creerá Ortega que va a durar en el poder? ¿Qué quiere Ortega? Crear una especie como de feudalismo socialista. O sea, creo que es un error porque al final atrasa a un pueblo con eso. Y además creo que acelera su salida del poder. Porque si hay algo si hay algún error grande que pueden cometer algunos gobernantes, es precisamente coartar la educación y la formación académica y el desarrollo en materia educativa. No sé, Luis Manuel, si tiene... No, yo lo que iba era a preguntarle a Roberto sobre lo de la inflación en los Estados Unidos y lo del precio del petróleo. Roberto. Sí, no, aquí en Estados Unidos el precio de la gasolina, hoy llené el tanque de gasolina y $5. Subió. En Estados Unidos. Subió. El año pasado pagaba la mitad, 2.50. O sea, una cuenta casi de $90. Me quedé asustado. Y eso que no puse la gasolina más cara. Así es que indudablemente está golpeando. ¿Y qué pasa? De que la gasolina sube cuando hay demanda y hay poca producción. Es tan sencillo como eso. Y todo eso viene generado desde el petróleo. Y los países árabes están apretando y apretando a los Estados Unidos y básicamente le están haciendo a la administración Biden lo que le hicieron los árabes con el boicot que le montaron a Jimmy Carter. Y el presidente Biden cortar todos los programas que tenía Donald Trump de exploración en Estados Unidos, ahora nos volvemos dependientes. Entonces, en vez de estar exportando energía, estamos importando. Grave. Eso le va a costar las elecciones al presidente, indudablemente. Fíjense ustedes de que Carlos Alberto Montaner, gran amigo mío, uno de los grandes pensantes que hay en la literatura y en la economía de habla española, escribió una columna esta semana que dice Joe Biden no se debe reelegir en los próximos 3 años. Y básicamente está basado en lo que está pasando en la economía, gran parte por esta situación del petróleo. Yo creo que en su edad, es por su edad que él no debe ni siquiera intentarlo. Bueno, aquí cuando tú vas a las informaciones a nivel del mercado petrolero, tú ves, por ejemplo, una que dice que hay un consenso en Wall Street de que el Brent llegará a $100 en el verano. Hay otro que habla de $125. Hay al final del cuarto trimestre de este año. Ahora, ¿a qué ellos atribuyen eso? A que hay una baja capacidad de producción frente a la demanda que está creciendo por haber, durante un periodo de tiempo, haber bajo estímulo a la inversión. Sin embargo, cuando tú vas a noticias de Wall Street, a noticias en los Estados Unidos, te dicen que hay temor de que el crecimiento de la producción de los Estados Unidos este año sea muy rápido y entonces declinen los precios del petróleo y eso reduzca los dividendos de las acciones de las compañías petroleras. O sea que tú ves como una contradicción en estas informaciones. Por un lado, tú ves de que te dicen que va a subir el precio del petróleo y hasta a $125 en el cuarto trimestre por problemas de baja capacidad de producción, y por el otro lado te están hablando de que hay un aceleramiento en la producción de hidrocarburos en los Estados Unidos que te va a tumbar el precio y eso va a hacer caer la distribución de dividendos en las compañías petroleras. O sea que, pero de todas formas, el petróleo, desgraciadamente, y el presidente Biden no lo comprendió desde el inicio de su presidencia, los precios de los fósiles en sí siguen siendo un energético usado en más del 80% del transporte en los Estados Unidos. Todavía los híbridos y los eléctricos no tienen la cantidad suficiente para que tú sientas, ¿no?, de que no te va a afectar el costo, por lo menos del transporte de las personas. No hablé a nivel de fábrica. A nivel de fábrica ha habido mucha innovación en términos del uso de la energía solar y
y también de la eólica, pero y del gas, aunque el gas también ha tenido su problema, pero el gas en los Estados Unidos, también los Estados Unidos suplen bastante gas. Ahora se está hablando de que con el problema de Alemania y de los rusos, los americanos podrían suplir de gas a Europa, pero eso toma su tiempo. Nada, quería hacer ese comentario, Roberto. Vamos a Estamos hacer... de acuerdo, 100%. Nada más que no creo yo que los Estados Unidos puedan suplir de gas a Alemania, porque ¿cómo van a mandar el gas? ¿En avión? No, en tanque, o sea, el gas líquido se licúa y allá se vuelve otra vez, como las plantas que hay en Bahamas, que de los árabes. Por eso. Debe Pero haber lo pérdida. que pasa es de que tanto gas que necesitan los alemanes, que no hay barco suficiente para eso. Y Tan tanto- sencillo como eso. No, y para la licuafación también, porque el que le va a llegar de Rusia es directamente a través de tuberías, no necesitan eso. Y hay pérdida también. Claro. Yo creo que también es un asunto de estrategia geopolítica, lo que tú dices. Yo voy a dar mi opinión más en el próximo segmento. No nos corten, amigos, quédese con nosotros. Bien, continuamos en Agenda Económica. Luis Manuel Piantini, en muchos programas anteriores, muy correctamente ha observado el asunto de la estrategia norteamericana de no explotar el petróleo del esquisto. Y en cierta manera es una observación y hasta una objeción. Sin embargo, yo creo, Roberto y Luis Manuel y amigos de Agenda Económica, que para mí es un asunto estratégico que tienen los Estados Unidos, que no depende ni siquiera solamente del presidente de la República. Para mí están tratando de conservar su petróleo. El petróleo en los Estados Unidos es un asunto de seguridad nacional. Eso está harto conocido. Y me parece, Roberto, que ellos están buscando hasta dónde tolera la población el aumento de los combustibles, hasta dónde lo tolera, para no tener necesariamente que explotar su petróleo y dejarlo ahí guardadito, porque igual lo están haciendo los países de la OPEP. No explotan tanto, no sacan tanto petróleo, mantienen el precio alto, una economía que necesita dinero. Ahora mismo es un asunto geopolítico, o sea, ya ni Arabia le hace caso a los Estados Unidos con el asunto del petróleo, ya no lleva el juego. Entonces está más del lado de Rusia que del lado de los Estados Unidos en materia de precios, porque los árabes no son tontos. Entonces yo creo, Luis Manuel y Roberto, que para mí están apostando a ver hasta dónde tolera la inflación el asunto del precio del petróleo. Hasta dónde lo tolera. Entiendo que tiene un límite. Por eso le va a costar las elecciones al Partido Demócrata. Pero igual, a veces el establishment norteamericano no tiene nada que ver con quién lo dirija. El establishment es el establishment. No importa si son republicanos o son demócratas. Es un establishment. O sea, primero están los Estados Unidos, luego están los Estados Unidos y por tercero están los Estados Unidos. Luego quedarán los demócratas y los republicanos. Esa es mi posición al respecto. No sé si quiere dar una opinión rápida, Roberto. Nada más te digo que poder es poder. Y el hecho que no pueden bajar el precio de la gasolina le va a costar el poder a la gente que está en el poder en estos momentos. Yo entiendo lo que estás diciendo, pero eso se aplica en un país donde existe una dictadura, como en Rusia y en China. Pero aquí en los Estados Unidos, donde cada 2 años hay elecciones congresionales y cada 4 años presidenciales, esa es la fórmula de la muerte política de un partido, si utilizan esa definición. Y el establishment de aquí, el establishment no existe y no existe. Lo que existe tal vez es el deep state, el estado profundo dentro del gobierno de los Estados Unidos. Pero esa misma gente quiere mantener el poder y como decía Luis Manuel, ellos quieren salir electos. Dime, déjame decirte que los congresistas demócratas andan temblando y la base de Biden se está desquebrajando casualmente por eso. Y el petróleo es el Waterloo del Partido Demócrata. Bueno,
En cuanto a la inflación, Tú tienes la teoría de Trump, del dip. Miren, es cierto que en este país, como en el mundo entero, hay una alta inflación. Nosotros tenemos la ventaja como país, que hemos tenido un año 2021 de ensueño, de ensueño. Tuvimos, en comparación con el 2019, un crecimiento de 4.7, en comparación con el 2020, un crecimiento de 12.3. La economía que más creció de América Latina y además, en materia de inflación no fuimos los que menos inflación tuvimos, hay muchos países que tuvieron menos que nosotros, pero realmente la inflación nuestra va muy de la mano con nuestra dinámica económica, muy de la mano con nuestro crecimiento. Y le voy a poner un ejemplo. Luis Manuel, Roberto, yo estuve el miércoles pasado en Puerto Rico. Llegué en la mañana y me fui al otro día, regresé al otro día a mi país. Me permitía andar los estados de Puerto Rico desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche en Santurce, en Bayamón, en San Juan, en el centro de San Juan, en la zona colonial de San Juan, que por cierto felicito a los puertorriqueños, hicieron un trabajo divino, ¿cómo se dice? Arreglando la ciudad colonial de ellos. Pero la dinámica económica en Puerto Rico está totalmente en el suelo, en el suelo. En el suelo. A partir de las 8 de la noche, Puerto Rico está totalmente muerto, si se quiere. Solamente había la calle del condado, donde hay hoteles, que está el Hotel San Juan y otros hoteles, y un poquito la ciudad colonial. Un poquito. Después, hasta miedo daba recorrer las calles de Puerto Rico. Aparte de un poco oscura, muy en contrario a lo que uno acostumbraba a ver de Puerto Rico. Muy contrario. Cuando lo transporto para acá, digo, Dios mío, gracias a Dios que este pueblo está bendecido y hemos tenido un año y tenemos una economía buena, una economía dinámica. Aquí el dominicano está saliendo a la calle, está gastando dinero. No estoy diciendo con eso que eso es muy bueno gastar por gastar, pero agraciadamente tenemos un país ahora mismo con tranquilidad, con paz social, con paz política, con estabilidad macroeconómica. Independientemente de esa inflación, tenemos que entender que en cierta manera esa inflación no depende de una medida del gobierno necesariamente. Es un petróleo, son materias primas, son cadenas de suministro, es un asunto de transporte internacional, marítimo. O sea, hay muchas cosas. Las medidas que se tienen que tomar, que se tomen. Lo que sí que debo decirle al gobierno, que se tomen tantas como deban, pero no necesariamente reprimir la creación de empleo. Hay que tener cuidado con la creación de empleo y si no podemos crear muchos empleos, por lo menos conservar lo que ya están. Entonces, habrá que ver cuáles son las medidas fiscales, no de reforma fiscal para que Luis Manuel no me comience a atacar, no de reforma fiscal, medidas fiscales y medidas monetarias que ya se están tomando, a fin de que la dinámica económica no necesariamente se mantenga, pero que no baje tanto como para perder empleo, porque se convierte entonces en una bola de nieve o en una centrífuga, donde pierdes empleo, pierde crecimiento, si pierde crecimiento, pierde empleo, y se comienza ahí en ese vicio, en ese círculo vicioso económico que nos lleva entonces a tener otra vez una economía que no es deseable. Así que yo invito a las autoridades a tomar las mejores medidas fiscales y monetarias y al pueblo dominicano a valorar el país que tenemos. Porque, señores, estamos muy bien en comparación con los demás países. No, tú sabes que la inflación no solamente tú la mides por efecto por el lado también de la estratificación de los ingresos, ¿no? ¿Verdad? Yo te digo que yo voy mucho a la feria, al mercado de la feria ganadera, y ha bajado mucho el movimiento. Sí. Y ha habido muchos productos. Es verdad que hay producción. Hay mucha producción, de todo lo hay. Tú vas a ir y ves, pero tú no ves antes gente comprando porque hay poca capacidad de compra. Ahí que está el problema. Entonces,
Cuando hay poca capacidad de compra, se cae la dinámica, por lo menos de esa clase. Entonces tú tienes, porque esa es la clase, la mayoría del pueblo dominicano. Así, aquí el grupito de la clase media es un 30%, no es más de eso. La otra es una clase media que casi está a los niveles de la pobreza, aunque la pobreza subió al 24%, si mal no recuerdo, del 21 que estaba, subió 3 puntos durante la pandemia, de los que menos aumento de pobreza hubo. Pero hay un problema de una clase ahí que está entre Lucas y Juan Mejía, ¿verdad? Para que la gente pueda entender. Entonces, cualquier rebalón que haya en términos de que no se pierda la dinámica económica y que la gente no tenga capacidad de compra, ahí cae esa gente otra vez a nivel de la pobreza. Pues, entonces, por eso es muy importante lo que tú señalabas, de que eso tiene que estudiarse la forma de las medidas que van a tomarse. Porque una cosa es la inflación por el lado de la demanda monetaria y otra cosa es la inflación por el lado de la oferta de bienes. Y las dos las tenemos. Las dos las tenemos, porque la de la oferta de bienes no viene del extranjero y la de la demanda monetaria es por el asunto ese de que hubo un aumento en el flujo de liquidez que dio el Banco Central cuando el problema de la pandemia, pero que lo está reduciendo. Inclusive la tasa de crecimiento del medio circulante, del dinero que está en poder de la gente en la calle, el crecimiento que hubo en el año 2019 con relación al fue del 2018 al 2019, vamos a hablar del 2019, para quitar el 2020 de en medio, fue un 21%. Y en el 2021 fue de un 21%. O sea, que ha habido liquidez en la población. Las medidas que el Banco Central ha tomado no han agudizado un problema de falta de liquidez. Exacto. Pero hay sí una clase que no le llega, que no le está llegando, porque la inflación lo está afectando mucho más. Entonces, ahí es que tiene que actuar el Estado, el gobierno tiene que actuar en esa parte. Así es. Entonces, Roberto, ¿tiene algo que decir? Brevemente, el tema de Puerto Rico, que yo lo he estudiado muchísimo, se debe a que los Estados Unidos subsidiaban muchas de las industrias que habían en el país, especialmente la de farma, con los impuestos. Cuando se venció eso, hubo un problema muy serio porque entonces se perdieron muchos buenos trabajos. Y luego vino una debacle de que una enorme cantidad de jóvenes se fueron del país, se perdió mucha de esa juventud, se vinieron aquí en Estados Unidos, se quedaron en Estados Unidos. Y Puerto Rico ha perdido una enorme cantidad de su población. Y entonces, imagínate tú, si de la noche a la mañana, de los 12 millones de dominicanos, ustedes pierden 4 millones y se quedan en 8. ¿Qué le va a pasar al país? Entra en una espiral salvaje, ¿verdad? Y eso básicamente lo que le pasó a Puerto Rico, no ha podido salir de ahí. Y te digo, concuerdo contigo, da tristeza ir a Puerto Rico. Cuando tú caminas por las calles, ves una casa bien pintada y ves 5 mal pintadas, unas cayéndose los techos, otras con las ventanas quebradas. Verdaderamente no se ve el progreso como se ve en tu país. Y concuerdo contigo, y siempre lo he dicho, que Dominicana es un país bendito. Pero mira, Roberto, fíjate una cosa. Cuando los dos huracanes que atacaron a Puerto Rico, que lo devastaron uno detrás de otro, algo increíble. María fue la dura, María. Bueno, ahí hubo un apoyo, se supone, de aprobación de fondos federales a través del Congreso de los Estados Unidos. Eso no se le ha dado a los puertorriqueños. No lo han liberado todavía. Eso está parado. Para nada. ¿Y sabes por qué? Porque Puerto Rico no es un estado. Si Puerto Rico fuera un estado y decidiera las elecciones de Estados Unidos, otro gallo canta. Un país libre asociado. Eso no es nada. En nicaragüense se dice que no son ni chicha ni limonada.
no son ni una cosa ni la otra. Y entonces aquí en los Estados Unidos irrespetan a Puerto Rico. Ahí llegó Donald Trump a tirarle los papel higiénicos así. No sé, una falta de respeto. Sí, una falta de respeto. Pero si el voto de los puertorriqueños decidiera el colegio electoral de Estados Unidos, tuviéramos otra situación. Pero ahí han habido muchos independencistas que están en contra de que Puerto Rico se convierta en un estado. Yo en Puerto Rico vi muchos edificios abandonados, muchas casas abandonadas. No vi una estructura en construcción. De verdad, no le estoy exagerando. No estoy exagerando. Muchas cosas que se rentan. Sin embargo, naves industriales, porque investigué, porque como aquí hay una escasez de naves industriales, investigué allá. O sea, en el mercado inmobiliario lo investigué. Y no hay cupo, o sea, están todas ocupadas en naves industriales por asunto tal vez de la dinámica en ese sentido de cosas. Sin embargo, vuelvo y digo, o sea, no vi ninguna construcción, veo muchas casas en deterioro, todavía hay muchas casas con persiana de celosía de metal, o sea, de verdad que no fue el Puerto Rico que yo... tenía mucho que no iba a Puerto Rico, tenía más de 15 años, pero increíblemente ese no fue el Puerto Rico con el que yo me quedé en la imagen anterior. O sea, veo un Puerto Rico muy apagado, muy apagado. Me dio honestamente hasta, ¿qué te digo yo? O sea, si se quiere... Melancolía. Sí, no pena, porque pena no se le puede tener a un país bueno como Puerto Rico. Sin embargo, me dio, o sea, me llegó mucho, porque es un país que era muy dinámico. El turismo no está bueno tampoco, la dinámica del aeropuerto tampoco está buena. O sea, es algo que totalmente, y solamente pongo a Puerto Rico para que nos veamos en el espejo, no para lamentarnos o para alegrarnos, sino para ponernos en el espejo de miren a Puerto Rico y mírense ustedes. Mirémonos nosotros dominicanos para que veamos qué tan bien estamos en comparación con otros. Ojalá poder viajar a Centroamérica y poder dar una panorámica al respecto. Nos queda un minuto, Luis Manuel. A mí me gustaría que me permitieran llamar la atención a la prensa. Mire que no debería hacer eso, porque yo no soy quien para hacerlo. Pero no es posible que en la prensa salga un aviso de que multan a Celso Marrancini con 5 millones de pesos por un asunto de una empresa. Y además ponen al presidente del comité ejecutivo de Punta Catalina. Primero, todavía no está nombrado como presidente del comité ejecutivo formal. Y segundo, no fue a Celso Marrancini. Fue a una empresa, Celso Marrancini, que por demás 5 millones es mucho. Es mucho. Gracias a Dios que fueron 5 millones, porque se lo van a tener que quitar. Pero a mí lo que no me gusta es esa parte mediática tan dañina que tiene mucho la prensa dominicana. Eso le hace más daño que bien al país. La prensa dominicana no debe ser así. No debe ser así. Yo sé que no es todo, pero debemos velar mucho por esa situación. Don Celso no ha sido multado. Una empresa que es propiedad de él y tal vez fue incluso mal asesorada. No se sabe si de hecho está correcto o no está correcta la multa. Lo que yo quiero señalar es que ¿por qué ponen a don Celso adelante y dicen el presidente del Comité Ejecutivo de Punta Catalina? ¿Por qué? ¿Qué daño tienen que hacerle a don Celso? ¿Qué daño quieren hacerle a don Celso? La prensa no se debe manejar así. Me disculpan porque cojo el programa nuestro para eso. Pero es que da pena. Pero es que en todas partes, en Inglaterra hay prensa amarilla bueno, también. Bueno, pero yo no me quiero ocupar de la prensa. Bueno. Es la prensa dominicana. Pero, Roberto, dime, Luis. Sí, es que es verdad que me indignó eso. Roberto, gracias por estar en el programa y usted, amigos televidentes, por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.